tengan cuidado para el momento de revisar la fotografía, porque yo considero que van a tener que estudiar bastante bien lo que corresponde a su vida. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que al comienzo el embrioncito estaba completamente estirado, ¿cierto? Lo primero que va a aparecer es el celón. Entonces tenemos que recordar esa palabrita anterior, ¿sí? Vino la luz. Si vas a dejar la luz si vas a dejar la luz prendida, dirígela hacia... Muy bien. Por favor, con la mano levantada, ¿quién me define el celón? ¿Sí? El espacio entre la somatopleura y la espermopleura. Muy bien. El espacio que se encuentra entre la parte del mesodermo, la tomada lateral somatopleúrico, que hemos dicho que para de cariño le decimos somatopleura, y el mesodermo lateral esplagno, que de cariño le decimos esplagno. Muy bien, chicos. Es confort. Siempre es chirinos, ¿no? Sí. Yo sé que a veces les cambio de nombre a apellido, además estoy infinitamente atenta. ¿Listo? Pero posteriormente tenemos que definir cavidades específicas. Jóvenes, las cavidades en nuestro cuerpo son muy importantes. Los niños que están llevando semiología no me dejarán mentir que los órganos que están envueltos en estas pleuras o membranas que cubren, no sé, por ejemplo, pericardio parietal, pericardio visceral, peritoneo parietal, peritoneo visceral, son secciones independientes. ¿Listo? Los líquidos no se pasan de una sección a la otra. Entonces, una de estas va a ser las membranas pleuropericárdicas, que ya les dije dónde se originaban. Manita. Sí, pues. Muy bien. Las membranas pleuropericárdicas se generan de la somatopleura. ¿Ustedes creen que les voy a preguntar eso en el examen? No, ¿qué les voy a preguntar? ¿De dónde se origina la pleura parietal? ¿Qué cosa es la membrana pleuropericárdica? Es la fusión de la pleura parietal con el pericardo parietal. Ahí es donde toda la desgracia comienza. ¿Listo? Porque dichas estas palabras de otra forma pueden generarles confusión. Es muy importante que conozcan esto. ¿Listo? La otra que es sumamente importante es la membrana pleuroperitoneal. Jóvenes, la membrana pleuroperitoneal nunca la vamos a poder ver en los cortes. ¿Listo? Porque la membrana pleuroperitoneal se desarrolla entre la 5ª y 6ª semana de vida. Nuestro bebé en la práctica, ¿cuántas semanas tiene? 8. ¿Listo? Hay cosas que no podemos ver. Ustedes dicen, no, doctor, está... No. Por favor, créanme cuando les digo algunas cosas. Estas son las más importantes que van a separar, pero no nos podemos olvidar de algo muy importante también, el septo transverso, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué estoy observando aquí? Las pleuropericárdias, ¿sí? Esto es bien importante de entender porque el pulmón comienza bien chiquitito y su espacio también. Y aquí el corazón parece que estuviera flotando en el medio de la nada. Las pleuropericárdicas tienen que modificarse. ¿Cómo así? Primero van a entrar rectas, dividiendo en... Jóvenes, este es un corte transversal, ¿cierto? Lo que van a hacer es dividir la cavidad tal cual, a la mitad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos que recordar? Estas dos de acá son los conductos de Cuvier o vena cardinal común. Obviamente, esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Listo? Porque el bebé está igual que yo. Su cabecita está aquí y la colita está para acá abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Que las venas cardinales comunes son el sistema de drenaje más importante del embrión. ¿Listo? El embrioncito va a poder recolectar todas las sustancias de desecho gracias a las cardinales comunes. Sino que aquí estamos observando cómo va a ir desarrollando, ¿sí? Al comienzo no tengo nada de pulmoncito. ¿Dónde está el pulmoncito acá? Aquí.
¿Sí? ¿Se acuerdan que la yema pulmonar comienza aquí? Entonces, mientras el corazoncito se está cerrando y el corazoncito tiene sus dos mesos, el pulmón está aquí, ¿no es cierto? Entonces, todo el espacio es para el pulmoncito. Por lo tanto, ¿cómo se llama este espacio? Celoma. ¿Listo? Ese es el celoma intraembrional. ¿Cuándo comienza a cambiar de nombre las cavidades? Cuando crecen las membranas y el septo transverso. Entonces, ahí todo ya se acomoda. Sigamos. Ha crecido un poquito más. ¿El pulmoncito ya llegó? Sí. Aquí están viendo los dos bronquios. Sí, ya sé que no le podemos decir pulmón. Sí, ni siquiera ha llegado al estadio pseudoganglional, pero por cariño le vamos a decir pulmoncito. Está bien chiquito. En ese momento es que aparecen las pleuroparietales, pleuropericárdicas, y van a arrastrar. ¿Están viendo cómo están jalando en la cardinal común? Sí, la van a jalar, así ven para acá. Sí, y entonces ahora sí ya tenemos una cavidad pleural y una cavidad pericárdica primitiva. Entonces, como no, porque a esto no le podemos decir todavía cavidad pleural, se está comunicando con el corazoncito. Entonces le decimos conductos pleuropericárdicos, y son esas dos columnas que van a los lados donde crece el pulmón. ¿Listo? Todavía no le puedo decir cavidad pleural del todo porque no se ha desarrollado completamente. ¿Sí? Entonces aquí está el corazoncito y el pericardio parece lo más grande, sino que posteriormente los pulmoncitos van a crecer. El corazoncito ya no crece tan rápido como antes. ¿Se acuerdan que ahora estamos en el proceso de tabicar? Entonces crece el pulmón y va a venir a rodear completamente al corazón. En una autopsia, cuando tú quitas el esternón, lo primero que ves es pulmón. ¿Listo? Porque el pulmón se ha adelantado. Pero en ningún momento se ha perdido la membrana. Si seguimos la membrana, aquí no existía todavía, ¿cierto? Aquí apareció con su vena, aquí apareció llegó el nervio freno. ¿Y qué le pasó a la vena de aquí? Desapareció, ¿no es cierto? Porque esta va a formar la vena cava superior y esta de aquí desaparece por la anastomosis superior, ¿cierto? Pero ahí está el nervio frénico, ¿sí? Y de ahí el nervio frénico viene para acá adelante porque el pulmón comienza a crecer más que el corazón, no se ha encogido el corazón, ¿sí? Si se dan cuenta, todos tienen el mismo tamaño porque ya no me cabe, ¿sí? A las 3 semanas este embrioncito tiene 4 milímetros y este aproximadamente es de unas 8 semanas. A las 8 semanas el embrioncito tiene 2 centímetros. Ha crecido 10 veces. ¿Listo? Entonces por eso es que ustedes dicen, no, pero está más chiquito. No, no está más chiquito. El embrioncito de aquí es enorme, el pulmón es mucho más grande y el corazón está del mismo tamaño. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ahora sí ya tengo cavidad pleural y cavidad pericárdica. Todo gracias al mesodermo somatopleural. Muy bien. Ahora, ¿qué estamos mostrando aquí? Que el desarrollo del celoma habíamos visto en el tórax, ¿cierto? Ahora estamos viendo el abdomen, ¿cierto? La pancita donde tenemos al intestino. Este es el embrioncito estirado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que está así, completamente como una tortilla? Este es el intestino, desde anotar, pero ¿cómo va a ser? Va a ser el intestino cuando se cierre, ¿vale? Muy bien, entonces por eso ahí está el plegamiento y por eso a esto yo le llamo intestino futuro. Y estos dos huequitos de acá, ¿qué son? El celoma intraembrional, ¿cierto? Que aquí recién se estaba formando. En el capítulo anterior, la semana previa, de hecho, no había. El mesodermo lateral comienza con una sola barra y comienza a haber apoptosis al medio. Y de ahí recién se vuelve celoma. Entonces, por eso para ustedes es bien fácil confundirse. ¿Por qué? El saco vitelino, al ser más grande, los distrae. Ustedes creen que viven en el saco vitelino, pero no. El saco vitelino se aprovecha. ¿Cómo nos aprovechamos del saco vitelino? En el intestino. ¿El intestino? Muy bien, el endodermo está atacando el saco. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante ver que aquí ya se ha cerrado el intestino y eso ahora son los celomas, pero no son dos celomas. Tiene que desaparecer esta parte anterior, el mesoventral, para que el celoma se convierta en la cavidad. En este caso, esta cavidad se va a llamar peritoneal. Entonces, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal, todas proceden del celoma. Y por eso necesito las membranas que
vayan partiendo todo. ¿Entendido? Sí, entonces ahora, este es el mismo celoma, sino que este en general es mucho más frecuente que utilicemos el término celoma para el abdomen. El abdomen se demora más en desarrollar, porque el desarrollo de todos los embrioncitos es cráneo caudal. Lo primero que desarrolla es el cerebrito, luego el cuellito, y mientras tanto la patita está retrasada. ¿Se acuerdan que vive retrasada? Sí, pero luego va a alcanzarle el desarrollo. Entonces, por eso es que los conductos pericardio-peritoneales son más antiguos, pero eran celoma, sino que más rápido les pusimos nombre porque apareció la pleura y apareció el pericardio. ¿Entendido? Muy bien. El diafragma es absolutamente necesario para vivir. El diafragma tiene como función principal, esa sí es ahora, respirar. Sí, esa sí es imperdonable, es de las cosas que todo el mundo debe de usar. ¿Listo? Jóvenes, el diafragma tiene una conformación compleja. Si falla el diafragma, ahí sí estamos arruinando. Entonces, tenemos 4 estructuras que tenemos que aprender. El septum transversus es su versión en latín, por favorcito. O es septo transverso o es septum transversus. ¿Sí? Los mutantes al medio no. ¿Sí? Es muy importante. Este es el componente principal. ¿Por qué? El septo transverso va a ser responsable de separar los intestinos del pulmoncito en el bebé. Ahora, ¿nos vamos a quedar como bebés para siempre? No, ¿verdad? Cuando ya pasamos a feto necesitamos más ayudita. Entonces, el septo transverso es el principal. Luego van a venir las membranas pleuroperitoneales. Jóvenes, esas son de afuera para adentro en este sentido. Yo les acabo de mostrar las pleuropericárdicas, que son así. Entonces, esta es una pleuropericárdica, la pleuroperitoneales en el otro sentido. Las andan confundiendo. ¿Listo? Luego necesito el mesenterio dorsal del esófago y, por último, las paredes laterales del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Al comienzo solamente estaban los músculos hipoméricos formando toda la pared abdominal, pero una parte se va a separar para contribuir a que el diafragma crezca. ¿Esto cuándo va a pasar? Cuando pasamos a la vida fetal. Y entonces se nos va a permitir que el diafragma crezca. Aquí están los dibujitos. No me gusta mucho esta versión. Estamos ahorita en la versión de la 10, donde está en rojo, que es más fácil de entender, pero lo más importante es esto. El cuadradito, el cuadriculado, es el septo transverso. ¿Quién lo ha hecho crecer? ¿Quién lo ha jalado? El corazón. ¿Listo? ¿Quién ha jalado el septo transverso? Por supuesto, hay que tomar pista. Si decía, qué raro están tan bonitos. Pero son amables. Pero me va a hacer usted el favor de verificar que en su grupo de WhatsApp haya 61 personas. Jóvenes, les solicito su ayuda, sobre todo con los estudiantes de segunda y tercera matrícula. Necesito que el delegado tenga 61 personas. ¿Por qué? El próximo martes, exactamente a las 8:40, comienza la evaluación de un punto. La evaluación 2 y 3 de la fase 3 de embriología teoría son presenciales y a mano. ¿Sí? Los estudiantes que no asistan a clases deben presentar una justificación necesaria si no tienen 0. Ustedes, qué bueno que están viniendo, por favor, me vienen con un lapicerito y dispuestos al sacrificio. Y no, ustedes sí me llegan temprano. Las criaturas que me llegan tarde, igual tienen 0. Estoy dando 10 minutos de tolerancia. ¿Quieren 15 minutos? ¿O 10 está bien? 15 minutos, ¿quién vota? ¿No? La Cindy Numa no se está riendo de loca, ¿verdad? O sea, 8:45 o 8:40. Eso es lo que vamos a votar en este momento. Es un compromiso, jóvenes, porque voy a comenzar a repartir ceros de manera directa. ¿Entendido? Las personas que voten de manera directa y responsable por 8:45, levanten la mano. A la 1, a las 2, a las 3. Si fueran tan amables de mantener su manito levantada. 1, 2, 3, 4, solo 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Y es más de la mitad, ¿no es cierto? Yo tengo 61, no, 32, 28, 29, 30, 31, 32. La cinta Sofía, la mitad más 1, es una votación justa. Les iba a poner y 40. El examen comienza 8:40 y... ¿Cómo comienzan los exámenes en mi versión del mundo? Todas las cosas guardadas, solamente lapicerito. Con lápiz no voy a aceptar exámenes. ¿Sí? Los exámenes que estén escritos con lapicito les pongo cerito. Entonces, si no han traído corrector, no se preocupen. Ya saben que tarjan y pueden escribir en la parte de atrás. Si no, con corrector, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, para las 8:45 deben estar sentados con su lapicerito y escribiendo la primera letra de su examen. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entre las 8:30 y las 8:45? Tomar asistencia. ¿Listo? Quien no llega para las 8:45 va a estar reportado como falta. ¿Sí? Si no hay 61 personas en ese... Ah, no, hay un niño que se ha retirado, 60. Tienes que tener 60 personas. Ayúdenle por favor al delegado. No voy a aceptar, no estaba en el grupo, porque ya me han dicho 3 criaturas que no estaban en el grupo y por eso no sabían. Las ubican. ¿Sí? Si no, les repartiré el sector. Entonces, ¿qué es lo que va a entrar al examen? Todo lo que hacemos en las diapositivas. ¿Por qué dice eso la doctora? Porque me dan cuenta que el libro no está en el mismo orden. ¿Sí? Entonces, para que se concentren y consideren cuánto tiempo le tienen que dar a estudiar, el examen es para llenar. No hay ninguna alternativa. Las hojas están en blanco. Vale 1 punto, tiene 5 preguntas. Sí, Alejandro. Los temas de la diapositiva son... Todo, de la primera a la última. De esto. de esto. ¿Sí? De esto, de la primera a la última. ¿Hay alguna consulta acerca del examen? Sí, se los voy a devolver y lo mismo va a pasar la siguiente semana. Sino que, ¿qué vamos a hacer la siguiente semana entre las 8:30 y las 8:45? Recoger y firmar su pasito. ¿Sí? Sus pasitos, escritos a mano, se los quedan ustedes. ¿Entendido? Entonces sí, va a ser 8:45 el examen. El examen dura exactamente 10 minutos. ¿Sí? A las 8:55 yo voy a estar recogiendo mi examen, les doy las respuestas, porque siempre les doy las respuestas, siempre les doy las respuestas. Sí, ¿cierto? Y pues será 2 minutos y a las 9 en punto comienza mi clase. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? Sí, Richard. Una pregunta, doctora, ¿va a venir también casos clínicos o va a ser pura teoría? Va a venir algún caso. No sé si 1 o 2. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. Este sábado no hay pasitos. Jóvenes, respiren y acuérdense que estamos en el 2º año de medicina. Cualquier sugerencia, pregunta, duda, queja, demanda, denuncia, se hace con la manito levantada. ¿Listo? Díganme, ¿cuál es el problema? Ya dimos un pasito y nos dice que vamos a dar 2. Solo va a tener 3 pasitos. Porque no puedo tomar examen, solo puedo tomar examen hasta el viernes 28 de junio. Sí, el examen de fase vale 17 puntos, las 10 primeras preguntas valen 0.69, las respuestas de opción múltiple simple valen 0.3. El examen, la tercera fase va a ser interesante. Sí, Alejandro, otras no se van a calambrar el dedo. Que las preguntas del examen, que son las más difíciles, valen más, y que las demás, que solo tienen 4 alternativas para elección múltiple, valen menos. ¡Tarán! Linda Victoria, ¿está usted bien? ¿Sí?
El pasito de práctica es esta semana y sí va a ser virtual. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, eso es válido para todas las secciones de embriología. Y como estoy avisando, para todas las secciones de embriología, con todas las docentes. No, eso tú te encargas de tu grupo, ¿sí? Y sí, yo sé que la delegada general, la doctora le va a avisar a la delegada general, ¿sí? Que no le dé ataque a la pobre criatura. La delegada general es clase mañana, ¿sí? No le va a dar agua a la pobre. Por favor, yo sé, por eso también, es lo que sí quiero que publiques en el grupo, Alejandro, es que si alguien de mi sección está asistiendo con otro docente por cualquier motivo, que le informe al docente para que prepare un examen más. ¿Listo? Entonces, todos estamos en la misma situación. ¿Listo? Entonces, no importa en qué sección lo importante es que dé el pasito. ¿Sí? Yo sé que algunos se han cambiado por motivos de horario, pero quien no tenga una justificación firme, no va a tener. Entonces, ya estamos. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Entonces continuaremos con una preguntita. ¿Cuáles son las raíces que inervan al diafragma? Al fondo. C4 es la raíz principal. Sí. Casi, Mariam. Sería C3, C4 y C5. Lo que me plantea la cinta Mariam es muy importante. ¿Sí? Es cierto que el componente más frecuente y más abundante de la inervación del diafragma es C4, puede tener componentes de C3, C4 y C5, pero si el plexo está prefijado o posfijado, puede ser que solo sea C4 con C5 y un poquito de C6, o traiga un poquito de C2, C3 y un poquito de C4. Por eso es que C4 se considera el componente más constante y frecuente de la inervación del diafragma, ¿cierto? Muy bien. Eso es todo. Ahora era la señorita Arismendi. Vamos entonces. Habíamos dicho que son 4 componentes de la formación del diafragma: el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, el meso del diafragma y la pared corporal, o sea, el borde. Entonces, cuando se forma primero el diafragma en la etapa embrionaria, porque esta es la semana 7 a 8, ¿listo? Está solamente el septo transverso, que es lo cuadriculadito, y el crecimiento de las membranas pericardioperitoneales, que vienen de la parte externa, sí, por eso es del mesódermo somatopleuro y se mete. Entonces, ¿qué cosa es la cosita celeste que estoy viendo acá? Espacio vacío. Decían, doctora, entonces el intestino se está introduciendo a la cavidad pleural. No, el intestino es pequeño y cuando crece, es decir, cuando ya está creciendo aquí, ¿a dónde se ve el intestino porque no cabe? Al cordón umbilical. Por eso, nunca, 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 jamás el intestino debe estar en la pleura. ¿Listo? Tenemos que entender que el tiempo está cambiando. Entonces, ¿qué es esto de aquí atrásito que parece como un ganchito? El meso del esófago. Por eso es el meso dorsal del esófago. Por eso es muy importante que ubiquen el esófago. Y eso es lo que les decía cuando en la lámina les decía, si no es músculo, no es pilar del diafragma. Porque existe el meso del esófago. Y esa es una membranita. No es lo mismo. ¿Entendido? Entonces, ahora, una vez que se han juntado estos 3 componentes, yo sé que aquí están viendo 2 membranas. Las membranas pericardio-peritoneales son 2, pero lo contamos como un solo componente. ¿Listo? Entonces ya se ha formado el diafragma. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que les dije que el bebito iba a crecer? Cuando pasemos a la vida fetal, es decir, a partir de la semana 9-10, el bebé
crece muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Todo este borde plomito, ¿lo están viendo? Va a generarse de la pared, ¿sí? Los músculos hipométricos, los músculos que estaban creciendo por acá dicen, ay, tenemos que ayudarle, y de la pared comienza a crecer un pedazo. Jóvenes, el componente principal de ustedes es pared. O sea, ¿qué es lo que le permite crecer al diafragma? La pared del tórax. ¿Listo? Pero tengan en cuenta algo. Esta parte de aquí, que es el septo transverso, junto con sobre todo el septo transverso, se va a convertir en el tendón central del diafragma, que es lo que le permite estar unido. Entonces, por eso generalmente les damos la misma importancia. El tendón central del diafragma es como que lo que dirige que se forme el diafragma, mientras que el componente mayoritario va a ser la pared externa del embrioncito. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, aquí está el dibujito que les estoy diciendo, sino que lo hemos volteado de cabeza, no por incordiar, sino para que se ubique. Sí, entonces aquí está, en la parte posterior, la aorta, y aquí adelantito el esófago. Toda esa cosita, toda esa telita, todo ese mesénquima es el mesodorsal del esófago. Muy bien. Entonces, ¿qué son las anaranjaditas? Las membranas pericardio, perito, ¿no es cierto? No, son... No, sí. El canal secretor peritoneal. Sí, es pleuro pericardio peritoneal. Sí, para que nos dé, ¿cómo se dice? Un calambre en la lengua. Y comienza a aparecer este bordecito delgadito. ¿Listo? Esa es la pared del tórax. Simplemente un pedazo de músculo de la pared se sale y ya está. Cuando crece el diafragma, esta parte de aquí del centrito es lo que va a ser formado por estas tres estructuras que al comienzo son grandes. Y si ustedes se dan cuenta, todo este reborde gordo alrededor proviene de la pared. Entonces, en tamaño del adulto, la mayor parte provenía de la pared, pero la verdad es que el septo transverso es quien dirige toda esta historia. ¿Listo? Entonces, es lo que ha cambiado. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? De que el diafragma no es plano. El diafragma tiene una profunda, un profundo ángulo a los lados del tórax. ¿Por qué es importante este ángulo? Porque allí se va a acomodar el pulmón. ¿Listo? Ahora, ¿se acuerdan de todas las cavidades que les he contado? ¿Sí? ¿Cuáles les he contado? La pericárdica, la pleural y la peritoneal. Son virtuales. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estaba formando al embrioncito sí me sobraba espacio, pero luego ya no me queda espacio para nada. El pulmoncito se mete hasta el último rinconcito del diafragma para aprovechar el espacio. Entonces, ¿por qué les decimos diciendo cavidades, doctora? Porque cualquiera de estas cavidades se puede llenar de líquido y entonces nuevamente la cavidad se abre. Entonces, ¿a qué nos referimos con algo virtual? Algo que puede convertir, algo que no existe realmente. En el caso de las cavidades, se puede volver nuevamente una cavidad cuando aparece sangre, aparece líquido, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si este pacientito se ha accidentado y le entra aire aquí, el aire va a apachurrar el pulmoncito y todo este aire que se está llenando va a evidenciar la cavidad pleural. Sí, pero normalmente no debería. Entonces, las cavidades están llenas. ¿Listo? Por eso es muy diferente hablar de cavidad de luz, porque las luces siempre están vacías, mientras que las cavidades están, sí, son una maravilla. ¿Entendido? Muy bien. Y entonces ya nos acomodamos, todos vivimos en paz y todos vivimos armados uno al lado del otro y no nos sobra espacio para nada. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos son todos los momentos en que se puede equivocar. ¿Quién es quien más se equivoca? El meso del esófago. ¿Listo? Pero esta patología está vista desde el punto de vista del adulto. ¿Listo? Entonces, paso 1. Ya les dije que era una hernia. Sí, les he dicho que es una hernia. ¿Sí les he dicho que es una hernia? No me acuerdo, cuando les puedo contar. Hernia es cuando un órgano pasa de forma anormal hacia un espacio que no le corresponde. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una hernia? Cuando un órgano pasa de forma anormal a un espacio que no le corresponde. Cuando el diafragma se forma de manera inapropiada, vamos a tener varios tipos de hernias. ¿De qué depende el nombre? ¿De dónde está el huequito? ¿Listo? La hernia esofágica, que es el meso que está
está malito, es la más frecuente, pero en los adultos. Pocos bebés tienen hernia esofágica, pero también existe. ¿Por qué? Porque el meso no es lo suficientemente fuerte. En los adultos generalmente es porque después de comer se echan a dormir y el meso se estira como si fuera un elástico y entonces el estomaguito se comienza a bailar del tórax al abdomen. ¿Listo? Eso les pasa a algunos bebés, pero son pocos. Para los bebés, ¿cuál es la más frecuente? La de Baudelaire. Baudelaire generalmente se utiliza como mnemotecnia sus dos raíces inglesas, back and left. Es la que se encuentra en la parte posterior, es decir, pegada a la médula y que está hacia la izquierda. Es esta. ¿Listo? Esa es la más frecuente en los bebitos. Y la de Morgagni es la que está anterior o para externar, es la siguiente en frecuencia. ¿Acá por qué las pusieron? Porque sí. ¿Hay más hernias? Sí, pero son mucho menos frecuentes. Entonces, ¿qué ha pasado en la de Baudelaire? ¿Quién venía por acá? La membrana. ¿Listo? La membrana pleuro-pericárdico-peritoneal no ha crecido de forma apropiada. ¿Quién ha fallado acá adelante? La pared. La pared no ha crecido, ¿no? ¿Quién ha fallado aquí en estos de acá? Generalmente el centro de la almeida. Entonces son diferentes orígenes. Al final decimos, falló el desarrollo del diafragma con sus 4 partes. ¿Entendido? Muy bien. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque si ¿hemos dicho cuál es la más frecuente? La de Baudelaire. Entonces, el intestino va a ingresar al tórax, ¿sí? Va a apachurrar al pulmón. Por una participación. Los bebitos respiran dentro del útero. Pero no sin una respiración fetal. Pero cuando uno respira, tiene que ingresar algo al pulmón. ¿Alguno de ustedes podría demostrar que el líquido amniótico ingresa al pulmón? Ingresa el líquido y cuando nace lo tiene que expulsar por la boca por la nariz. Una prueba más fehaciente. Los movimientos respiratorios fetales son los que se ven al bebé haciendo lo que es la aspiración del líquido amniótico. Y cuando nace, esos movimientos respiratorios fetales ayudan a que el bebé pueda expulsar lo que es el líquido amniótico y a la vez respirar. ¿Eres Claudia? Andrea, Sobre todo ustedes, los mayores. ¿Se recuerdan que en bioquímica solíamos hablar de la prueba de madurez pulmonar? A ver, Mendoza. Creo que es cuando se conoce No, una señal patológica. Jóvenes, ¿se acuerdan que les dije cuál era el componente principal de la sustancia surfactante? ¿Sí? Cuando tú quieres saber si un pulmón está funcionando, clavas la barriguita de la mamá y sacas un poco de líquido amniótico. ¿Y qué buscas? Exactamente. ¿Listo? De esa forma es que nos enteramos que el pulmón estaba lleno de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque si está en contacto con el pulmón, lo que está en el pulmón tiene que estar en el líquido. Es totalmente cierto. El bebé en la semana 20 comienza a respirar. ¿Y qué respira? Líquido amniótico. Y como entra y sale, es una forma en que tú puedes saber si ese bebé tiene surfactante o no tiene. Eso es para el caso clínico, por Dios santo. Háganme ese favor bien grande. Todos los seres humanos que hagan caso clínico, díganle, doctora, también existe la prueba de madurez pulmonar en la cual sacamos un poco de líquido amniótico y hacemos la búsqueda de la sustancia surfactante y de esa forma podemos saber si el bebé es prematuro o no. ¿Sí me hacen ese favorcito? ¿Sí? ¿Quién fue el último ser humano que habló? ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien, entonces, ¿qué pasó aquí? El pulmón se apachurró. ¿El pulmón va a desarrollarse de forma normal? No. Es ideal que este bebé sea operado antes de que nazca.
porque si no le va a pasar lo que le pasó a este bebé. ¿Esta qué tipo de hernia es? Los pies están acá. No es un Bodalek, es de la derecha. No, es una hernia posterior, no todas tienen nombre, pero generalmente es al lado izquierdo. Podríamos decir que es una Bodalek, pero el bebito nació, respira, y como no puede, solo tiene un pulmoncito, no puede. ¿Listo? Pero ahora para él eso existe la ecografía, ¿no es cierto? Sí, la ecografía es para tomarle fotos al bebé. Muy bien, este celoma aparece el celoma que... ¿Desde cuándo aparece el celoma? Porque todas las cavidades que les he contado son parte del celoma. El celoma aparece a partir de la 4ª semana, cuando se está formando el mesodermo lateral. ¿Y cómo es esta cavidad? Pues es bien sencilla. Hemos dicho que el celoma recorre todo el cuerpo. ¿Se acuerdan que el mesodermo había sobrepasado la membrana bucofaríngea? ¿Y cómo se llama este espacio entonces? Cavidad pericárdica. Y cuando se forma el corazoncito, ¿quién va a dirigir todo esto? El septo transverso. El septo transverso agarra la cavidad pericárdica y la jala hacia la mitad. Entonces, ¿qué nos queda aquí a los lados? Los conductos pericardio-peritoneales, donde van a crecer ¿quiénes? Los pulmoncitos, ¿cierto? En los conductos pericardio-peritoneales van a crecer los pulmoncitos, y en la parte inferior, debajo del septo transverso, vamos a tener lo que es la cavidad peritoneal, que tiene un montón de órganos que organizarse, ¿cierto? Entonces, eso es lo mismo que habíamos dicho. Recuerden ustedes que el celoma tiene una característica de erra. ¿Y por qué no se nota aquí ya por encima de la cabecita? Porque la cabecita ha crecido y se ha flexionado. Recuerden ustedes que el pliegue craneal y el pliegue caudal cierran al bebé y nos hacen aprovechar al saco vitelino. Nos aprovechamos de él, ¿verdad? Muy bien. Las cavidades más importantes son la cavidad pericárdica, que es donde se encuentra el corazón primordial. Los canales pericardio-peritoneales van a estar comunicados hasta que el diafragma se desarrolle. Y si el diafragma se equivoca y no se desarrolla, nos arruinamos, se siguen comunicando y todo se vuelve una desgracia. Muy bien. Y la gran cavidad peritoneal, que luego va a quedar llenita. Entonces, ¿qué cosa es esto? La cavidad pericárdica. Los canales pericardio-peritoneales, ¿sí? La cavidad peritoneal, que es la que más crece al fin. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Al pulmoncito. Sí, eso ya se las conté, ¿no es cierto? De los pleuropericárdios. Bueno, está viendo todo. Y aquí más bien, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a todo el embrioncito y estamos demostrando que la cavidad es diferente de acuerdo al corte. Si estoy aquí arriba, tengo mi cavidad pleural y mi cavidad pericárdica, pero mi cavidad pleural está vacía, ¿o no? ¿Dónde están los pulmoncitos? Esta es la 4ª semana. Aquí. ¿Sí? ¿Dónde están los pulmoncitos? Por eso está vacía. Entonces aquí las cavidades son reales. En los adultos, virtuales. Muy bien. Entonces voy a hacer un corte a nivel del hígado. El hígado es el primero de los órganos que comienza a crecer en la cavidad peritoneal. ¿Sí? ¿Y aquí quién lo jala? El septo transverso. Entonces, el hígado va a ayudar de alguna forma también al septo transverso. Si hago un corte más abajito, aquí estoy viendo que me estoy aprovechando ¿de quién? Del saco vitelino para cerrar mi intestino medio. Y en la parte caudal ya está el intestino posterior completamente cerradito y toda la cavidad libre. La cavidad peritoneal se va a tener que llenar con diferentes órganos. Uno de ellos, uno de los más importantes, los del sistema renal, que ahorita vamos a ver. Exactamente lo mismo. ¿Esto ya me lo he enseñado? Ahora vamos a